Buenas tardes, amada iglesia. Dios les bendiga poderosamente. Hoy es un día hermoso, un día especial, un día que a pesar de que en algunos lugares puede estar haciendo algo de frío, es un día que el Señor ha preparado para traer libertad a toda la casa, a toda su casa, a todo cordero y león, a todas las naciones del mundo, porque necesitamos entender que en medio de las circunstancias reinantes, quien trae la libertad, quien trae la esperanza, quien trae el gozo es nuestro amado Rey Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, tu Redentor, mi Redentor. Amén. Entonces vamos a preparar nuestros corazones, preparemos nuestra vida para que podamos alabar al Señor en este momento y que podamos en esta tarde compartir este mensaje que tenemos el día de hoy, que se trata de libérate de toda amargura. Libérate de toda amargura. Y vamos a orar unos segundos allí donde tú estás. Amado Señor, honramos tu nombre y te glorificamos, mi Señor y mi Dios. En este día clamamos a ti, Señor, para que tu libertad, para que tu sanidad, para que tu amor se manifiesten y podamos recibir, disfrutar y gozar de tus bendiciones, Señor. En este día, Señor, también queremos arrepentirnos. Nos arrepentimos, Señor, por no haber creído en ti, Señor, por no haber recibido tu perdón y por seguir caminando, Señor, con ataduras y pesos y con yugos que hacen que sea más difícil, Señor, nuestro crecimiento, nuestro avance, Señor. Hoy, Señor, queremos responderte a ti, Señor, entregando nuestro corazón. Y que nuestro ser, Señor, sea únicamente para ti, Señor. Para que también podamos en el día de hoy, por medio de tu Espíritu Santo, recibir la revelación de que somos libres, que hemos sido justificados y que somos sanos por ti. Y que no hay oscuridad en nosotros, sino que tu luz se refleja y es derribado en este día, en este momento, todo lo que se opone a tu majestad y a tu voluntad, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un par de semanas atrás, amada iglesia, estuvimos compartiendo sobre despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y creo que aprendimos muy bien ese impacto y todo lo que significa realmente soltar, vaciarnos realmente, soltar todo aquello que no nos permite avanzar, que genera carga, que genera peso sobre nosotros. Y también vimos que si nosotros no soltamos todo ese peso, el impacto que tiene el pecado sobre nosotros es muy fuerte, porque si no nos libramos de este mal, si no nos libramos de ese pecado, si nos negamos a arrepentirnos, si nos negamos a reconocer nuestra rebeldía o tu rebeldía hasta intentar engañarnos, como lo mencionábamos una y otra vez, entonces te va a llevar a un final y es poco alentador. Y ese final es que te vas a ir consumiendo, te vas a perder las fuerzas y te vas a secar en todas tus áreas. No en una, sino en todas tus áreas. Necesitamos entender claramente que todo este tipo de circunstancias hacen que nos consumamos. No soltarnos del peso, del pecado, no arrepentirnos, llevar la amargura dentro de nuestro corazón y de nuestro ser, hacen que nos consumamos, que perdamos las fuerzas y que nos sequemos en todas las áreas. Y quiero abrir con Jeremías 1:10, que es un pasaje que todos conocemos. Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto, mira que te he puesto. Es una declaración sobre ti que eres hijo de Dios, sobre tu vida. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y como se abría en el servicio de hoy, nosotros somos seres espirituales y estamos comisionados por el Señor para poder ejercer el gobierno sobre las naciones y sobre los reinos espirituales. Amén. Entonces necesitamos entender que tú y yo fuimos puestos para eso, pero muchas veces en nuestras vidas no nos permitimos gobernar, no nos permitimos obrar sobre reinos espirituales
espirituales. ¿Por qué? Porque cargamos con cosas que no nos permiten avanzar y nos acomodamos de tal manera que no podemos avanzar. Y dice la escritura en Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Pero ¿para qué te ha puesto el Señor sobre naciones y sobre reinos? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Este pasaje, amada iglesia, Cordero y León, nos lleva a pensar, nos lleva a meditar en temas fundamentales y espirituales, los cuales debemos entender por medio de la revelación que nos trae el Espíritu Santo, pero también, amada iglesia, sobre la necesidad que tenemos de vaciarnos, de despojarnos y de liberarnos. Necesitamos vaciarnos, despojarnos y liberarnos. ¿De qué? De todo lo que no nos permite avanzar. ¿De qué nos tenemos que vaciar, despojar y liberarnos? De todo lo que no nos permite crecer y gozar de lo que el mismo Señor nos ha otorgado. Por lo tanto, amada iglesia, hoy es necesario despojarnos, arrancar, destruir toda raíz de amargura. Y esa es hoy la misión del día de hoy. Necesitamos que ese día tú y yo salgamos con eso listo en nuestra vida. Que hoy empecemos, hoy nos despojemos, hoy arranquemos, hoy destruyamos toda raíz de amargura que nos lleva a hundirnos profundamente, que nos lleva a estancarnos, a que nos paremos, a que no avancemos, a que no crezcamos y que con sensaciones de agonía y desesperación nos quedemos paralizados, petrificados y perdamos los dones que ya fueron dados y puestos en ti para poder gobernar naciones y reinos espirituales. Amén. Sí, entonces, amada iglesia, este día el Señor lo ha preparado para la libertad. Este día, amada iglesia, el Señor está preparando un despertar después de haber arrancado, derribado, destruido toda raíz de amargura que se alimenta con la envidia, con los celos, con el odio, con la crítica, con la falta de perdón. El Señor ha preparado este día para la libertad, para tu libertad, para la libertad de tu vida, la de tu familia y la de tus generaciones. Amén. Entonces, tú como hijo del Rey de Reyes, tú como discípulo amado del Señor, necesitas entender que hay una batalla permanente por tu alma. Amén. Hay una batalla permanente por tu alma, amada iglesia. Necesitamos entender, tú eres hijo del Rey de Reyes, y tú eres discípulo del Señor Jesucristo, pero necesitas entender que hay una batalla permanente por tu alma. Y la batalla, ¿sabes por qué? Es porque quiere mantenerte cautivo, porque quiere mantenerte dormido y con los dones y talentos escondidos en un hueco sin usarse y con temor a perder. Y esa es parte de lo que necesitamos el día de hoy, arrancar. Necesitamos liberarnos. Yo te digo el día de hoy, mantén tu mirada fija en el único quien puede secar toda raíz, que todo lo que ata y que te hace libre, el único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Mantén tu mirada en lo alto, en el sublime, en el Salvador, en tu sanador. Amén. Entonces, hoy necesitamos, amada iglesia, despojarnos. Libérate, despójate y libérate de la amargura que te ata, de la amargura, de todo lo que te frena, de todo lo que te roba la fuerza, el poder dados por el Señor Jesucristo para tu vida. Amén. Vamos a ir a la escritura. Vamos a ir al Salmo 73, versículos 21 al 28. Vamos a ir a la escritura y vamos a desmenuzar algunas de las cosas que están aquí para poder avanzar y adentrarnos en lo que es la amargura y cómo salir de ella también. Dice la escritura, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Espero que ya tú lo tengas allí. Amén. Entonces dice la escritura, me di cuenta, dice así la escritura, versículo 21. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. Entendamos bien lo que dice en esta versión, en esta traducción. Dice, me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura.
Es decir, yo mismo puedo percibir, yo puedo ver que mi corazón se llena. ¿De qué se llena? ¿De qué está lleno? ¿De qué tú has permitido llenar tu corazón? Y aquí dice el salmista, y aquí está hablando se llenó mi corazón de amargura. Dice la escritura, y yo estaba destrozado por dentro. Es un versículo muy fuerte porque muestra el estado, la situación de este salmista. Muestra cómo se sentía. Él se sentía destrozado por dentro. Él sentía su corazón lleno de amargura. Dice la escritura en el versículo 22, dice, y fui tan necio, tan ignorante. Debo haberte parecido, le estaba hablando al Señor, debe haberte parecido a un animal sin entendimiento. Es decir, es la sensación como de frustración, como de enojo, pero Señor, delante tuyo me imagino, Señor, que yo pude haber sido como un animal enjaulado, como una reacción violenta. Sin embargo, dice el versículo 23, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Es decir, hay un reconocimiento primero de su estatus, de cómo se encuentra, cómo está su corazón, cómo está su alma, que está destrozado, que está lleno de dolor, de angustia. Pero también dice, Señor, tengo la certeza, la convicción de que todavía te pertenezco, de que, Señor, tú me tomas de tu bendita mano y tú, Señor, me guías y con tu bendita palabra, Señor, tú me conduces a un destino glorioso. Amén. Eso es lo importante que necesitamos entender. Podemos tener amargura, pero necesitamos reconocer que la tenemos. Necesitamos reconocer que tenemos dentro de nuestro corazón grandes cosas que tenemos que sanar y soltar. ¿Para qué? Para poder avanzar y conducirnos realmente a ese destino glorioso que nuestro Señor tiene preparado para nosotros. Dice el versículo 25, ¿y a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Amén. Dice, los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. Y en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que tú haces. Amén. De este pasaje tenemos muchas cosas para seguir profundizando, pero quiero que lo dejemos ahí para seguir con algunas preguntas que quiero que te vayas haciendo. ¿Y de qué has permitido llenar tu corazón el día de hoy? ¿De qué has permitido llenar de tu corazón? ¿De odio? ¿De resentimiento? ¿De celos? ¿De envidia? Yo quiero que vayas haciendo como un checklist, porque al final vamos a orar. Al final vamos a orar y hacer una declaración precisamente para que el Señor empiece, haga su obra y en aquellas cosas que no le había permitido ser el soberano de mi vida, podamos decirle, Señor, tú eres el soberano completo y no hay nada que me esté atando a algo que me permite frenar, me permite mantenerme estancado. Amén. La pregunta que te hago también, amado, es, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes dormido? ¿Te sientes destrozado? ¿Te sientes agobiado? ¿Cómo te sientes? La otra pregunta es, ¿cuál ha sido tu comportamiento frente al Señor? ¿Has sido diligente o más bien has sido necio, testarudo? ¿No has reconocido las enseñanzas del Señor? ¿No has reconocido la bendita palabra que estás estudiando, que estás leyendo y que te dice cambia, transforma, deja, sube, baja, deja, suelta? ¿Le reconoces como Señor? Y si tú le reconoces como Señor el día de hoy, yo quiero pedirte algo. Entonces declara y dile al Señor allí de donde tú estás, dile, tú eres mi Dios y mi dueño, y en ti encuentro protección. Díselo, amada iglesia. Por favor, repítelo allí donde tú estás. Por favor, repítelo. Díselo allí, dísele, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi dueño, y en ti encuentro protección. Amén. Amén. En este día que el Señor hizo,
Lo hizo con estas características de temperatura, de luz, de frío, de aire, de todo lo que está. ¿Para qué? Para darte libertad, amado. Para darte vista. Para quitar toda parálisis. Para recibir el perdón y el amor que lo sana todo. Amén. Ese es el tiempo. Este es el momento, amado. Y claro está que necesitamos entender de qué estamos siendo libres, de lo que significa esta amargura y de lo que produce la amargura en ti. Porque quiero detenerme unos minutos a explicarte un poco esto. La amargura, según el diccionario, y vamos a ir viendo definiciones que yo escribí del diccionario, dice que la amargura es aflicción. ¿La amargura es qué? Aflicción, es disgusto, es pena, es sufrimiento, es tormento, es tristeza, es desconsuelo, es desengaño, es dolor, es pesadumbre, es pesar, es sinsabor, es tribulación. Entonces yo te pido allí, si estás escribiendo y tomando tus apuntes, revisa, no lo tengo para poder al final hacer esta oración. Mira todo lo que es la amargura. La amargura encierra una cantidad de circunstancias, de situaciones. Por eso hablamos de que es un tema espiritual. Es un tema espiritual. Y necesitamos liberarnos. En el día de hoy es el día de la liberación. Amén. Hoy es el día del sonido del shofar para que podamos entender que el Señor es el que nos hace libres. Amén. Entonces dice la escritura en Proverbios 14:10, dice, cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Es decir, todo el mundo sabe cómo está, pero nadie más va a compartir lo que tú tienes. Nadie. La amargura, amada iglesia, en otra definición dice que es el disgusto. La amargura es un disgusto, especialmente por no haber podido satisfacer una necesidad o un deseo. Entonces tú te vas llenando de amargura en la medida que no puedes satisfacer cosas. Entonces te sientes como frustrado y eso te llena de amargura. ¡Wow! Muy fuerte. La amargura se refiere a un estado mental o un estado emocional. ¿Qué hace ese estado mental o emocional? Empieza a corroerte, a carcomerte por dentro. La amargura es un problema espiritual, amados. Necesitamos entender eso. La amargura es un problema espiritual. La amargura también dice una definición. Hay una definición también que me gustó mucho y dice, la amargura es el estado mental que intencionalmente se aferra a los sentimientos de enojo, de ira y de explosión. Es decir, necesitamos entender qué hace la amargura en ti, qué hace la amargura en mi vida. Realmente y como es de la mente, es del espíritu, todo se conecta. Dice, mire, yo cuando mentalmente me propongo algo, me aferro intencionalmente a esos sentimientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me da como el poder, llamémoslo así. Pero la amargura, este estado intencional de aferrarme al enojo, a la ira, a la explosión, hace que tu vida esté lista para ofenderse. Siempre es capaz de estallar en ira en cualquier momento. Es como el tema de los fósforos que hacía un tiempo atrás, cuando salieron algunos fósforos diferentes a los que me vendían, los que eran muy fáciles de prender. Son como los fósforos que en cualquier rosadita, cualquier cosa inmediatamente se prendían. No voy a decir la marca porque de pronto estoy aquí generando alguna publicidad y cosas de esas, pero bueno, ustedes me entienden. Mire, es tan intencional que te dicen feo y tú te lo crees.
De hecho, le dice, píntela, que yo se la coloreo. Esa es parte, son de los adagios que escuchamos. ¿Pero por qué? Porque yo intencionalmente estoy predispuesto a eso, a ofenderme. Y cuando tengo predisposición para ofenderme, así me estén dando un buen consejo, así me estén dando una dirección, tú te sientes atacado. Entonces, tú te estás llenando de ira, tú te estás llenando de orgullo, de soberbia. ¿Por qué? Porque en la medida que tú no entiendas que la amargura hace todo esto, pues muchas cosas no son sanadas y obviamente tú te intencionalmente te vas a mantener en tu soberbia, en tu orgullo y en tu rebeldía. Y en eso el Señor no opera. Acuérdate lo que decía el versículo hace unos segundos del versículo del Salmo 73. Dice que todos los que se alejan del Señor, los que abandonan del Señor, lo destruyen. Lo destruyen. Él lo destruye. ¿Por qué? Porque yo voy a perecer si me aparto del Señor. Esto es muy delicado. El tema de la amargura no es un tema, no es algo muy sencillo, no es algo simple, sino es algo realmente profundo. Amén. La palabra amargura o la palabra amargo, ya en las escrituras, nos habla sobre afilado, afilado como una flecha, o picante, o desagradable, o venenoso, nos habla así. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan muy bien cuando el Señor dio, como todos las leyes acerca de diferentes circunstancias, había una que está en número 5, versículos 18 y ahí en adelante. Ustedes lo pueden buscar en su casa y lo pueden estudiar. Había un tema que se llamaba el agua amarga, que en ese momento se le daba a las mujeres que habían sido sospechosas de haber cometido adulterio. Entonces decía la escritura, o dice la escritura, no decía, dice la escritura, que se les daba a ellas, que el sacerdote le daba esta agua amarga, y que si ellas estaban libres de esa agua, del adulterio, de la culpa, no pasaba nada. Pero si eran culpables, su mismo útero, ovario y todo se secaba completamente y perecían. Duro. ¿Y por qué el Señor nos daría una cosa así? Porque quiero que entendamos qué es lo que significa la amargura. La amargura es algo fuerte, es algo que carcome. Dice la escritura en Números 5:18, dice, las mujeres dice, las aguas amargas que acarrean maldición. Es decir, la amargura acarrea maldición. Entonces el sacerdote, ya por en el versículo 24 dice, hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entre a su cuerpo, si ella es culpable, le causará sufrimiento amargo. ¡Wow! En caso contrario de que no lo sea, pues no tendrá ningún efecto. Y eso es lo que quiero que vayamos entendiendo y poniendo bases para esto. ¿Hasta ahí estamos entendiendo, amada iglesia? La raíz de amargura es una de las causas más frecuentes por la que muchos creyentes y también no creyentes permanecen en la miseria, permanecen agobiados por la enfermedad, por la soledad e incluso apartados del Señor, de su gracia, de su favor y de su cobertura. ¿Por qué? Por la raíz de amargura. La amargura desarrolla fuertes ramificaciones, como lo hemos visto en los seminarios que tenemos en la congregación, cuando vemos las iniquidades, cuando vemos una cantidad de cosas, vemos cómo las raíces empiezan a extenderse y son muchas veces más grandes que el mismo árbol. Y necesitamos entender que la amargura desarrolla esas ramificaciones. ¿Y cuáles son las ramificaciones que genera la amargura? Mira, la ira, que ya lo hemos hablado, lo hemos mencionado hace unos momentos, el enojo, las mismas palabras soeces, la maledicencia. Esto es una puerta abierta para que los espíritus inmundos entren y atormenten a las personas. Eso es lo que pasa.
Y quiero que entiendas el día de hoy, amado, porque si estás viviendo alguna circunstancia de ira, de enojo, de maledicencia, de todo esto que estamos hablando aquí, de vivir agobiados, en miseria, apartados, enfermos, solos, etcétera, 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 necesitamos identificar algo espiritual que están trayendo, que está amargando nuestras vidas, porque nosotros somos seres espirituales y fuimos puestos en esta tierra para gobernar las naciones y reinos, y no para que los reinos y las naciones espirituales del enemigo te gobiernen. Y esto es algo que tenemos que acabar. La amargura toma a las personas, toma a la persona donde ha echado raíz y la sume en una profunda tristeza. Dígame cuando has visto a alguien que esté feliz metido en la tristeza absoluta. No, pero una persona amargada, rencorosa, etcétera, que ha tenido dolor en su corazón, ¿cómo se ve? Con cara de puño siempre, con tristeza por allá. Y si es una dama y antes se maquillaba, después ya no se maquilla y empieza a verse blanca, a verse lúgubre, a verse tipo muerte. Y eso no puede ser, amados. El Señor Jesucristo ha venido a darnos la libertad del día de hoy. Y la amargura, amado y amada iglesia, necesitamos que la amargura salga de una vez de nuestras vidas. No, una persona sumergida en la amargura, en la tristeza, no se ve feliz, no muestra, no da muestras afectivas, no hay sentimientos visibles en esa persona. Y mira una cosa importante, que la traté de entender, pero bueno, después la profundizaremos más. La amargura es como el veneno. ¿Por qué? Porque lentamente va afectando todo el cuerpo hasta que toma su cometido. ¿Estamos entendiendo, amados? Esto es muy importante. Pero usted dirá, Miguel, pero ¿y las causas de la amargura? ¿Por qué nace la amargura? Pues mire, la más común y la que vimos desde el comienzo de la escritura, la envidia y los celos. Por eso es lo más. Mira, ¿qué le pasó a Caín con Abel? Envidia y celos. Porque el Señor le agradó la ofrenda de Abel. Y Caín se llenó ¿de qué? De ira. Y a pesar de que el Señor le dijo, mira, no dejes que tu corazón sea tocado. Pero él no hizo caso, se hizo el de la oreja mocha. Inmediatamente, ¿qué hizo? Mató a Abel. Entonces, mira, la envidia y los celos son parte de las causas de esta raíz, de esta amargura. Nace al ver también, porque el salmista, aquí es Asaf el que escribió este salmo, estaba diciendo, pero Señor, ¿por qué a los impíos les va bien? ¿Por qué les va mejor y a mí no me va tan bien? Pues estoy parafraseando para que me puedan entender eso. Porque muchas veces nosotros solamente vemos el hoy y no vemos el mañana ni el futuro de aquellas personas, de lo que le depara a esas personas. Yo no he visto a nadie que sea un impío, un narcotraficante, de todas estas historias que hemos visto, que esté perfecto, que esté bien. Todos están muertos, están sin nada. No hay tresteos, no hay entierros con trasteo. Entonces, iglesia, necesitamos entender esto. La amargura nace por la frustración, por el resentimiento. La amargura nace por el fracaso. ¿Pero por qué? Si el fracaso también es parte de la vida, sí. Pero cuando tú no lo asumes, cuando tú no lo asimilas y te enfrescas en eso, tú te vas a creer un fracasado toda tu vida. Y no importa, el Señor, tú te puedes caer, pero el Señor dice, si te caes, te levantas nuevamente, porque siempre hay una esperanza y una oportunidad en Cristo Jesús. Mira, ¿por qué también nace? Y yo creo, pastora, después para que lo pueda insertar en los manuales, en los seminarios que tenemos de iniquidad. Porque este tema de la amargura como tal, este tema de la amargura puede entender algunas causas importantes como el rechazo. La amargura nace por el rechazo aún desde el mismo vientre. Aún desde el mismo vientre cuando tú naces.
eres rechazado. En estos días estamos viendo un documental de la historia de los hijos de Lady Di, y veíamos que el príncipe Harry, creo que es el segundo, pues el papá quería era una niña. Y entonces cuando nació el chino, inmediatamente, ¿qué hizo? Lo rechazó. Y creo que muchas de las cosas, porque no conozco más allá, sino de lo que informan en estos documentales, pues ha sido parte también de su comportamiento y de sus cosas, del renunciar, de perder de vista las cosas, pero no pensando en el hoy, sino pensando en el futuro. Él renunció a cosas hoy por parte de la misma marca que su papá hizo sobre su vida. Entonces tienes que tener en cuenta que el rechazo genera amargura en tu vida. Las ofensas. Hay alguien que, pues, las ofensas permiten que tú, no voy a explicar más, pero también la amargura nace por la violencia y por el maltrato. La violencia y el maltrato no solamente en golpes, sino también física, moralmente, emocionalmente. Hay momentos y hay cosas que el mismo Señor no quiere que pase, pero pasa. Y hay maltrato, hay violencia en los trabajos, el famoso bullying que hoy en día. ¿Qué trae eso? Amargura. Hace que los niños, que las personas en las oficinas, que en los trabajos de muchas personas se empiecen a aislar y tomen ideas en su mente de muerte. Y una última, pues para no seguir aquí listando por qué nace la amargura, es por la falta de disciplina. ¿Cómo? Sí, claro. Cuando tú permitas que seas ser disciplinado, pues obviamente eso no trae mucha alegría. De hecho, en Hebreos está ese pasaje que dice que el Señor a quien ama lo disciplina. Pero cuando no te disciplinan y tú arrancas por lado y lado, eso también genera amargura, porque si tú no tienes límites y te permiten hacer todo, eso trae también frustración en tu vida. Entonces, amados, cuando tú permites que la amargura, por cualesquier de las causas que hemos mencionado, se enraíce y dé fruto, porque mira, el problema no es la raíz, el problema es que solamente viene la raíz, y después de que la raíz crece, y después de que crece ese árbol, ¿qué sucede? Da fruto. Y entonces, en la medida que dé fruto, estarás condenado a la destrucción, estarás condenado a la soledad. Así es. Pero mira, te digo hoy, una vez que tú la identificas, solo es por medio del Señor Jesucristo que podemos sanarlas. Amén. Sin el toque del Señor Jesucristo, sin un despertar por medio del Espíritu Santo, tú no verás sanidad ni liberación. Amén. Amén. Entonces, Jeremías 30:17 dice la Escritura. Mira lo que dice poderoso, subráyelo allá en sus Biblias y por favor téngalo allí. Mira lo que dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y estas personas que se han sumido en la amargura, en la tristeza y en el dolor, el Señor dice, no te preocupes porque de los que dicen que nadie se acuerda, yo el Señor, yo el Todopoderoso, me acuerdo de ti y haré venir sanidad en ti y sanaré tus heridas y vendaré tus heridas. Porque te habían llamado desechada, pero yo hoy te traigo y te cubro bajo mis alas. Si tienes amargura en tu corazón o hay algo allí, un síntoma de amargura de acuerdo a lo que hemos visto, algo anda mal en nuestras vidas. Y te digo el día de hoy, tienes que repetirte. Así es. Porque la amargura es un pecado que revela que hay otros pecados dentro de ti mismo. Amén. Amén. Vamos a ir a Efesios 4. Efesios 4 nos habla de algo que no tenemos que hacer, pero nos dice, el versículo 31 dice, quite de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Es lo que nos dice Efesios 4:31. Pero el versículo 30 dice, mira, no contristéis, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Si ya tú recibiste al Espíritu Santo y ya eres sellado, ojo, porque necesitas la segunda parte. Quítate toda amargura, todo enojo, gritería, ira y maledicencia, toda malicia. Porque eso contrista al Espíritu Santo si no te la quitas. Si la dejas allí nacer, crecer, desarrollarse y producir fruto. Y recuerda que si tú produces fruto bueno, ¿qué haces? El Señor da fruto bueno. Porque ningún árbol de peras da guayabas. Ningún árbol bueno da frutos malos, sino da frutos buenos. Dice la Escritura, antes, versículo 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. El perdón es fundamental. Porque si hemos visto todas las raíces, hay violencia, hay maltrato, hay rechazo, hay una cantidad de cosas, tú debes perdonar muchas cosas dentro de ti, debes perdonar a otros también, y también debes quitarte muchas cosas. No es que el Señor no me cuidó, el Señor no me protegió, también tienes que soltar eso, tienes que perdonar y volver a Cristo Jesús, como Cristo nos perdonó también a nosotros. El peligro, iglesia, de ceder a la amargura y permitir que gobierne nuestros corazones es el camino que nos lleva a la ira. Porque no eres tú, sino es una entidad espiritual la que explota en ti. Y cuando hay ira, sacas lo peor. Vacías todo lo que tienes guardado. Ahí no estás despojándote de todo peso y de pecado, sino estás despojándote y sacando todo el rencor, todo lo que hay en tu interior. Todo lo que hay en tu corazón, y eso se manifiesta con la explosión como un volcán, y salen todos los sentimientos internos y te llevas por delante lo que sea y a quien sea, y así no estás pensando hacerle daño a quien amas, lo haces, lo dañas. Mira lo riesgoso que es todo esto. Míralo, el Señor Jesucristo es muy sabio y nos enseñó cuando Él estuvo aquí en uno de los evangelios, Mateo 15, 18 al 20, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Es decir, por eso te preguntaba al comienzo, ¿de qué está lleno tu corazón? Dice la Escritura, de lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces es tan peligrosa la amargura que es la única contaminación que hace que tú te olvides de todos los milagros, de todo lo sobrenatural que el Señor ha hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho, de la libertad, de las veces que te ha guardado de la muerte. Pero también te olvidas de aquellos que te extendieron la mano, aquellos que han hecho algo por ti de manera desinteresada. El proceso de la amargura es esa semilla que tiene las características de crecimiento, que ya lo dije, echa raíces, después se profundiza hasta que da fruto amargo. ¿Y sabes qué pasa con eso? Te aleja de Dios, y eso es lo que quiere el enemigo, que te alejes de Dios, que te alejes de la fuente de vida. Es esta raíz de amargura, esta semilla que se siembra, que empieza a crecer, etcétera, etcétera. Y lo que busca es adormecerte, es como un narcótico, te paraliza. Así que la amargura lo que busca es, y te lo digo el día de hoy, destruir, acabar, derribar familias, hombres, mujeres, padres, hijos, esposos, gobiernos, naciones. Eso es lo que busca la amargura. Pero el Señor Dios, nuestro papito, desea que sus hijos, que su pueblo vivan en amor, en gozo, en paz, en santidad, y que todos podamos ser realmente buenos unos con otros, benignos, como dice la Escritura, misericordiosos y perdonándose unos a otros. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno se deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira, deja de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¡Wow! Mira, la amargura no solamente te afecta a ti, sino afecta y contamina a todos los que están a tu lado.
La contaminación de la amargura no solo está en ti, abarca todo lo que ella alcanza. El volcán no solamente daña un pedacito, cuando hace la erupción se lleva todo lo que está por delante, derribando, arrasando y destruyéndolo todo. Así que te digo, tenga cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, veneno dentro de ti, porque te va a trastornar no solamente a ti, sino que va a envenenar, dañar, arrasar, destruir a todos los que están por delante tuyo. Yo creo que ya nos quedó claro qué es la amargura. Ahora, ¿cómo vencer? ¿Cómo liberarte de la amargura? Pues mira, solo hay un camino y se llama Cristo Jesús. No hay más. No hay ningún otro camino. Cristo Jesús es el único camino. Y desde la escritura, desde lo que hemos llamado el Antiguo Testamento, hemos visto cómo las aguas de amarguras, las aguas amargas han sido sanas por el árbol de justicia, por el Señor Jesucristo. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto, de la esclavitud, empezaron a caminar por el desierto y tenían sed. Y llegaron a las aguas de Mara. ¿Y qué pasó? Amargas. Pero quejándonos, porque eso es parte también de lo que pasa. Cuando tú te das cuenta de una persona amargada, cuando se queja, todo se queja de todo, bueno porque hace frío, bueno porque hace calor, malo porque una cosa, malo porque otra. Entonces, mira lo que pasa. ¿Cómo vences tú esta amargura? Con Cristo Jesús. Porque las aguas son cambiadas, las aguas amargas que fluyen dentro de ti. Toda raíz es cambiada únicamente por el árbol de justicia, por el Señor Jesucristo. Porque solo hasta que Él interviene en tu vida y que tú se lo permites, cambiará tu interior y fluirán ríos de agua viva, no de agua amarga, sino de agua viva que te sacia y que calma tu sed. Amén. Mira, hay algo importante. Lucas 13:11. Un pasaje que el Señor yo lo sentí desde hace mucho tiempo exponerlo aquí. De eso vamos a hablar después porque es un mensaje para otro momento. Pero habla de una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Ahí es donde quebramos toda mentira de que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Mentiras. Porque el único que puede liberarte se llama el Señor Jesucristo. Dice la escritura, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar, de ninguna manera se podía enderezar. Pero mira una cosa, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mira lo importante de estar buscando la presencia del Señor. Mira lo importante de que estar en el templo, porque esta mujer estaba, a pesar de su aflicción, estaba en el templo y allá ya estaba el Señor Jesucristo. Y al Señor Jesucristo la vio y la llamó y le dijo, venga para acá. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Puso las manos sobre ella y al poner las manos sobre ella, inmediatamente se enderezó y luego empezó a glorificar a Dios. Entonces, con esto lo que estoy tratando de decir, que el único que puede liberarte de cualquier cosa se llama el Señor Jesucristo. ¿Cómo vencer la amargura? ¿Cómo vencer y liberarte de la amargura? Con Cristo Jesús. Pero también hay una cosa que tú tienes que hacer y eso lo debes hacer voluntariamente y se llama el perdón. Así es. Pidiéndole al Señor que te perdone, pero también perdonando a aquellas personas que han hecho daño en tu vida. Te digo algo, amado, si tú no te perdonas, no has aceptado a Cristo. Y estás negando el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Porque el Señor Jesús dijo en la palabra, nos enseñó en la bendita palabra, en Mateo 6:14. Mateo 6:14 para que lo estudien allí. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, pues no te queda solamente una cosa. Y se llama perdonarlo. Punto. Entonces, ¿cómo te sanas de la amargura? A través del perdón. Lo otro,
¿Cómo? Manteniéndote en santidad, te sanas de la amargura. ¿Cómo así? Sí, sí, a través de la santidad. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Es decir, perfecto, irreprochable. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso ya la pastora Jimena esta semana nos habló y nos enseñó mucho sobre esa venida, es estar preparados para eso. Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el coco no se caiga del camino, sino que sea sanado. Y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Ya hemos visto, el único que puede hacerlo completo, todo el combo completo se llama el Señor Jesucristo. Pero también tú necesitas, ¿qué hacer? Perdonar. Pero también necesitas, ¿qué? Caminar en santidad. Si estabas caído, pues levanta las manos, porque el Señor hace levantar las manos caídas y los que estaban raspados de las rodillas los hace levantar. ¿Para qué? Para que no se caigan, sino que vean cómo son sanados y cómo la santidad permite que tú veas a Dios. Porque sin la santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Otra forma es confesando tu pecado. Santiago 5:16 dice la Escritura, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Hijitos, tienes amargura, tienes dolor, tienes ira, tienes todas estas cosas, pues confiesa tus ofensas, confiesa tus pecados y ora unos por los otros para que podamos ser sanados. Ahí la intercesión es fundamental. Tienes que confesar, pero también tienes que orar, tienes que clamar al Señor. Pero el confesar un pecado requiere que tú necesitas de apoyo con alguien que desinteresadamente, con la humildad necesaria, con la mansedumbre pueda ayudarte también. Porque eso no lo puedes hacer con cualquiera. No todos los que se llaman, comillas, amigos son los que los cuales tú puedes soltar las cosas, porque ellos te van a guiar de una manera incorrecta. Tienes que buscar personas que sean maduras, que sean de buen testimonio, que sean prudentes, que tengan la sabiduría para aconsejar y para orar por ti. Eso es importante hacerlo. Mira, tienes que confesar y el día de hoy tienes que hacerlo. Todo lo que angustia tu alma, tu corazón, que no te deja dormir, necesitas confesarlo. Todo secreto guardado durante muchos años, debemos confesarlos. Toda infidelidad debes confesarla. Todo sentimiento de odio oculto, de amor fingido, de envidia, de celos, de amargura, todo, la falta de perdón, el deseo de venganza, debes confesarlo sin tratar de justificarte por nada, porque el Señor es el único que te justifica. A ti no te justifica guardar odio, celos, envidias, rencor, odio dentro de tu corazón. Porque si tú guardas eso, no habrá sanidad. Y ya para terminar y poder orar y ministrar, tú necesitas algo para poder ser sano y libre. Aceptar que necesitas ayuda. Arrepintiéndote y levantando las manos a los cielos. Tú debes tomar la decisión de ser sano. ¿Tú quieres ser sanado el día de hoy? Pues toma la decisión. Tenemos que desear, desear ser sanados, aunque lo que hayamos pasado haya sido terrible, pero necesitas ser sano. Arrepiéntete y ruega a Dios para que te saque de la prisión en la que estás en este momento metido. Y este es el día de la libertad, amados. Un verdadero arrepentimiento
hará que el Señor perdone tu vida, te dé esperanza, cambie la situación que tienes de encarcelado, de cautivo, y te dé la libertad. Pasas de cautivo a libre, de tristeza, de desolación, al gozo y a la esperanza que solamente se produce en Él. Y de la amargura a la libertad, a la alegría que solamente en Cristo Jesús podemos tener. Tú debes desear dejar atrás todo y perdonándolo todo para siempre. Mira, debes desear dejar atrás todo. Deja atrás todo, pero tienes que hacer algo, perdonándolo todo para siempre. No te guardes nada, porque no hay sanidad, no hay restauración, ni liberación que funcione si uno de verdad no quiere ser libre ni ser sano. Podemos hacer los 50 seminarios, hacer las 50 intervenciones y el proceso X, Y, Z, pero si tú no quieres ser libre y ser sano, tú no lo puedes. Así es. No va a haber nada que funcione. Así que mi invitación es esta, porque dice la Escritura en Jeremías 30:17, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, pero en este momento el Señor está diciendo que ni eres desechada, ni eres la que no se acuerda a nadie, sino que es la que el Señor dice, la persona, el hombre o mujer, joven, familia que necesite esto, dice, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Y quiero que si tú lo quieres hacer de manera voluntaria, porque ya terminé, de manera voluntaria, escribí una oración para poder guiarles a ustedes en este momento. Si ustedes lo quieren hacer de manera voluntaria, háganlo allá, repitan después de mí, porque este es un momento importante. Yo hablé al comienzo que hoy era el día que el Señor había determinado para tu libertad. La libertad de la amargura, la libertad del odio, de la ira, de la violencia, de la envidia, de todo eso que está carcomiéndote, que no te deja ser pleno, que te ha mantenido estancado. Hoy es un buen momento y yo te invito a que lo hagas allí, con un corazón realmente humilde y arrepentido delante del Señor. Y si estás de acuerdo, entonces voy a hablar la oración, a guiarles en la oración, conforme el Señor me indique, y ustedes lo repiten después de mí. Amado Señor, mi Señor y mi Dios, yo, en el nombre de Cristo Jesús, renuncio a toda amargura, a sus frutos, a esas raíces que hasta hoy he permitido crecer en mi vida por la falta de perdón, por la falta de la santidad, por el orgullo y por mi falta de arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, cancelo todo lo que me tenía atado, encarcelado y arraigado a esa raíz de amargura, al resentimiento, a los celos, a la ofensa, al rechazo y a todo aquello que he guardado y que le he dado cabida en mi corazón. Te pido perdón y te pido que me ayudes en este momento a ser libre. A ser libre. Reconozco que tú, mi Jesús, eres el único camino, verdad y vida. Y que tú, mi Jesús, fuiste quien pagó el precio por mi vida y me hizo libre y me hizo hijo y me hizo heredero junto contigo. Hoy libero
a través del perdón que he recibido de ti, a todos aquellos que en algún momento ejercieron, marcaron o dañaron algo en mi vida, me hago libre y los dejo libres y renuncio a todo aquello que pueda albergar en mi corazón de ira, de contienda, de venganza. Y como está en tu bendita palabra, seré bueno y compasivo con los otros y perdonaré toda ofensa. Así como tú, mi Jesús, así como tú, mi Dios, has sido bueno y compasivo conmigo y me perdonaste por medio de Cristo Jesús, borrando todo mi pecado y librándome de la muerte. Gracias, mi Señor, porque tu gracia me alcanzó, tu amor me alcanzó y soy libre en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.